Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Liga al Día en este lunes, donde hemos vivido una jornada 2 muy intensa. Ganó el Barça, ganó el Real Madrid, el líder de la Liga es el Villarreal. Lo vamos a hablar todo con Moisés Llorens, con Rodrigo Páez. Y este es el menú que les tenemos preparado para hoy, para esta edición de la Liga al Día. Remontada de grande, el Barça de Hansi Flick remontó en el Ciudad de Valencia en un partido sufrido en la primera parte para los azulgrana. Ganó el Real Madrid, lo hizo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que volvía a la primera división. Enseguida analizamos todo, qué pasó con Rodrigo, qué pasó con Vinicius y la figura Mbappé. Y en nuestro segmento de la bronca, titular indiscutido, hablamos de Franco Mastantuono, titular en el segundo partido. Uno de los fichajes estrella del Real Madrid se ha ganado sin duda a Xabi Alonso. Tenemos esto y tenemos mucho más, así que sin perder más tiempo, nos metemos ya de lleno en el debate y empezamos hablando de esa remontada épica, de ese gen ganador que tiene el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que sufrió en la primera parte, se encontró con un 2-0 en contra, pero remontó y en el descuento, con un centro rosca de Lamine Yamal y ese gol en propia puerta de un defensa del Levante, consiguió los 3 puntos. Moisés, Rodri, empiezo contigo. Moy, ¿qué te pareció? ¿Cómo se ha vivido esta remontada? No es la primera que vemos del Barça de Hansi Flick. En la pasada temporada vimos alguna. ¿Cómo se ha vivido esta remontada del Barça? ¿Qué pasa, Anita? ¿Cómo estás? Bienvenida a la Liga al Día. La presidenta deja el listón alto. Espero que... Mucho, ¿eh? Estoy nerviosa. Pues estate tranquila, que estás aquí con Pompov y Teddy y esto lo arreglamos rápido. Tú no te preocupes. Hola, Rodri. Perfecto. A toda la audiencia, a todos los haters, a todos los compañeros, obviamente. Bueno, pues se vivió con un sabor raro. Porque el Barça funciona, porque el Barça sigue siendo muy competitivo, porque el Barça sigue teniendo esa ambición que Hansi Flick les ha inculcado a la plantilla, a la joven plantilla, desde un primer momento. Digo lo de joven porque el más veterano del equipo titular el otro día tenía 28 años, que era Rafinha. Yo creo que eso es un muy buen dato para ver la transformación de edad que está teniendo la plantilla del Barça. Pero es verdad que el Barça hace, yo creo que un buen partido, un partido aceptable, lejos del nivel que se espera. Es verdad que estamos en el arranque de la temporada y que estos primeros partidos cuestan a todos, por mucho que el año pasado hubieses ganado la Liga o hubieses ganado grandes torneos. Y pese a que el Barça tiene sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esas sensaciones por querer ganar o por querer seguir ganando, a nivel defensivo deja dudas, porque el Villarreal, el Levante le enganchó en 2 contras, en una fue gol, en otra provocó un penalti. Digamos que penalti, ya hablaremos, ¿no?, si fue penalti o qué creemos, si fue penalti o no, o a lo mejor no hablamos de eso. Pero en la segunda parte también el Levante tuvo 2 opciones más, ¿no?, de llegar mano a mano ante Joan García, que respondió muy bien, ¿no?, a las acometidas del Levante. Por lo tanto, se consiguió lo importante, que eran los puntos. Se consiguió algo muy interesante, que era la reacción del equipo tras el 0-2, el 2-0 con el que se llegó al descanso. Pero Hansi Flick y la plantilla sabe que quedan muchas cosas aún para matizar, teniendo en cuenta que en pocas semanas arranca de nuevo la Champions. Barcelona, que ha ganado 2 partidos más de los que ha perdido cuando pierde por 2 o más goles en todas las competiciones en la era de este hombre, de Hansi Flick, que también tuvo mucho que ver en esa remontada por los cambios. Luego lo vamos a analizar, pero Rodri, ¿cómo ha caído esto por la capital de España? Y sobre todo, ¿cuál es tu opinión acerca de esta remontada del Barça? Se quejó Hansi Flick en el primer partido de la segunda parte de su equipo, no le gustó en Mallorca, y aquí lo vimos al revés, ¿no? Quizá una primera parte un poquito más dudosa del Barça y una segunda parte con 2 goles en apenas 3 minutos y con ese último gol en el descuento para darle la victoria. ¿Qué tal, Ana? El saludo para ti, para Moy, para toda la gente que nos está viendo. A ver, sí que es cierto que al final llevas 2 jornadas y es pronto todavía para sacar conclusiones, pero sí que es cierto que empieza a tener mucho sentido aquellas palabras en la primera jornada, después de la victoria en Mallorca de Hansi Flick, de que su equipo de momento no tiene esa constancia que igual sí que tenía la temporada pasada, de hacer todos los 90 minutos de un partido de forma constante y regular, ¿no? Yo creo que eso también lo achaco a que estamos al inicio de
de la campaña, de que el Barça seguramente, al igual que le pasa al Madrid, son equipos que tienen una calidad tremenda y que saben que tarde o temprano acaban remontando el 90% de los partidos que empiezan palmando. Y sí que es cierto que el otro día, la primera parte, creo que es un Barça muy desdibujado, muy diferente al que luego vimos en la segunda parte, lo cual demuestra que no voy a decir que sea una falta de querer, porque es obvio que no, pero sí que es cierto que hubo una relajación o no entraron bien los jugadores en el partido, que ya luego en la segunda parte lo enmendaron de una forma yo creo que bastante aceptable para conseguir esa remontada y lo que era lo normal, ¿no? Conseguir la victoria en un campo complicado, en un campo contra el Levante de Calero, que es muy difícil el equipo, es un equipo que se cierra muy bien atrás, que defiende muy bien, es un bloque que también ataca en conjunto, pero que al final lo contábamos el pasado jueves que iba a ser un partido difícil, y así fue para el Fútbol Club Barcelona, como se demostró el fin de semana. Ana, yo discrepo discrepo. Yo tengo una visión diferente, es decir, yo creo que el Barça de la primera a la segunda parte, o de la segunda a la primera, lo que le cambia es la pegada. Porque en la primera parte el Barça se va con un resultado 2-0, yo creo que es un resultado muy engañoso, porque es verdad que el Barça se equivoca atrás y lo paga muy caro, pero es cierto que, que el Barça tuvo llegadas y hizo intervenir al portero Campos del Levante. Es decir, al final Ferran Torres estrella un balón en el palo. Es decir, que no fue un Barça insulso, fue un Barça pues que le faltó encontrar ese toque final decisivo para poder superar a la retaguardia del Levante, que es verdad que hizo muy bien. Manu Sánchez tapó perfectamente a la... lo tenía controladísimo. Es decir, yo digo que lo amargó porque es verdad que Lamine aún es muy joven como para caer en esas frustraciones, y Lamine es un jugador que si no le sale no se esconde. Él lo vuelve a intentar, lo vuelve a probar, lo vuelve a percutir, vuelve a probarlo, así y así, y no se cansa. Y al final es verdad que Manu Sánchez acabó muy cansado, tuvo que ser sustituido, y esa sustitución también ayudó para que el Barça hiciese el tercer gol. Y los cambios también, ¿no? De Hansi Flick, ¿no? Porque recordemos que salió con un 11 con Marc Casado, que fue todo un mensaje, ¿no? De me quiero quedar con este futbolista, aunque dijo que también fue por una decisión táctica para controlar un poquito más el partido y la defensa. También vimos a Rashford de titular, quizá de más a menos, no sé qué opináis, Rodri, y luego el tema de los cambios, ya que introduce la segunda mitad y luego al final acaba con una defensa de 3, mete a Lewandowski, jugando también con Ferran, ¿no? Donde vimos esa remontada. Hansi Flick, intervencionista, ¿no, Rodri? Sí, es un técnico que en las segundas partes suele mejorar lo que no acaba de funcionar, ¿no? En ese aspecto creo que no hay dudas con el técnico alemán. Ahora sí que es cierto que a mí me gustaría particularizar en lo de Rashford, ¿no? Me da la sensación de que todavía tiene dentro de sí esa falta de autoconfianza que creo que va a ser necesaria para que el jugador explote sus virtudes, si es que las acaba explotando, porque tiene ese rol que es normal, porque vienes de un equipo campeón, durante la temporada pasada tienes por delante a gente como Rafinha, etcétera, y tienes que ganarte el puesto, ¿no? Pero me da la sensación de que le falta confianza y que el año pasado la cesión en el Aston Villa no le vino mal del todo para quitarse de ciertos sanbenitos que tenía en el United, pero que me da la sensación de que vuelve otra vez sobre sus pasos en el Fútbol Club Barcelona, porque no tiene esa seguridad de decir voy a ser titular todos y cada uno de los partidos, tengo que ganármelo como si fuera uno nuevo, porque es uno nuevo, el recién llegado, y ahí sí que es cierto que a nivel individual creo que tiene cositas que pueden ser muy interesantes para Hansi Flick. Ya no es la polivalencia de poder jugar en un 4-4-2, de jugar en punta, de jugar en ese 4-3-3 más tirado a banda, etc. Tiene disparo, tanto desde fuera como desde dentro del área. Creo que es un jugador muy apetecible, pero que si no logra tener esa confianza propia, creo que va a tener un problema el Barça, ¿no? Y volvemos al tema de la defensa, porque te escuchaba en el post del partido con los chicos contar, Moy, que le va a tener que dar una vuelta de tuerca a la defensa, ¿no? Hansi Flick, tú mencionabas los problemas que tuvo el Barça en defensa, qué pasa con Araujo, qué pasa también con el tema de Eric García y Koundé, ¿no? Que parece que le ha ganado la partida al lateral que acaba de renovar y que era una pieza indiscutible y uno de los mejores la pasada temporada. ¿Qué tiene que retocar en defensa este Barça? Yo creo que al final, hablando con gente del cuerpo técnico, nadie se escandaliza. Y el primero, por ejemplo, que entiende que ahora Eric sea titular en el lateral es el propio Koundé. Minutos habrán para todos y momentos en la temporada deberán tener todo el mundo, porque este va a ser un curso
muy largo que va a estar trufado al final de curso con la disputa del Mundial. Y todo el mundo va a querer estar en el Mundial. Y todo el mundo va a querer llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo de Norteamérica, ¿no? De Canadá, Estados Unidos y de México. ¿Qué debe hacer? Bueno, pues acabar de calibrarlo bien. Cierto es que poniendo a Cubarsí en el central, en el perfil zurdo, pierde en el diestro porque Cubarsí saca muy bien el balón y en el zurdo Cubarsí no tiene la capacidad de marca que sí que podría tener en el otro costado. Araujo, que juega por la derecha, pues él tiene otras características muy, muy buenas, pero no de ellas la salida del balón. Por lo tanto, vamos a ver si Hansi Flick sigue apostando por esta pareja de centrales, si la cambia de posición a Cubarsí por la derecha y a Araujo por la izquierda, en el perfil zurdo. También cabe la posibilidad, que así acabó, con un cambio de dibujo. Luego ya hablaremos de la relevancia y de la importancia de Hansi Flick dentro del vestuario y cómo ven los futbolistas. Eso lo hablaremos más adelante en los Insiders. Cabe la posibilidad de que Andreas Christensen vuelva a jugar en el eje. Acabó el partido en una posición de 3-3-4, es decir, 3 defensas, 3 medios y 4 atacantes. En la cabeza ofensiva de Hansi Flick quiere más atacantes que defensas, pero sabe que la retaguardia es muy importante y entiende que mientras en la parte izquierda, con Alejandro Balde y con Jofre Torrens, tiene 2 tíos muy jóvenes, capaces de todo, por la izquierda ni Eric ni Koundé son laterales diestros específicos. Y de ahí que va a venir el cambio constante de piezas. A ver cómo calibra esto, del lateral, Hansi Flick, que es un buen gestor de la plantilla y del vestuario. Rodri, la sombra de Íñigo Martínez es muy alargada, ¿te lo parece? Para mí sí. Es que creo que es una baja muy importante para el Fútbol Club Barcelona. Luego, está claro que si los sustitutos, digamos, tanto Christensen, a pesar de que pueda jugar un poco más adelantado, Araujo, etc., si están a la altura, de ellos va a depender si esa sombra es más o menos alargada. Pero lo que está claro es que es un jugador importantísimo. El año pasado era titular indiscutible, junto con Cubarsí. Yo creo que hizo una temporada tremenda, una grandísima asociación. 2 centrales que no obviamente iban a marcar época, pero por parte de Íñigo yo creo que complementaba muy bien a Cubarsí por el hecho de que la falta de experiencia o de edad que tenía uno la suplía al otro y sobre todo el rendimiento andaban muy parejos. Yo creo que es muy, muy alargada y veremos a ver si esto dentro de 1 o 2 meses se hace más o menos corta la sombra, pero lo que está claro es que es una venta que, entendiendo la necesidad económica del Barça, que otra temporada más anda con el puzzle y con malabares para intentar cuadrar el techo salarial, etcétera, que tienes que hacer, pero obviamente en el terreno deportivo es algo que resienta al equipo. Antes de hablar de otros temas, te voy a preguntar rápido, Moy, porque es actualidad del Fútbol Club Barcelona, ¿dónde va a jugar el Barça el primer partido como local? Porque finalmente no se puede hacer ese trueque, ¿no?, de que se juegue en Mestalla. A día de hoy, ahora mismo, Montilivi es el estadio que podría albergar ese partido. ¿O qué va a pasar? Montilivi es una opción, la última de las opciones, pero es una opción real y factible. El Barça no puede jugar en el Johan Cruyff por la capacidad y porque la Liga pretende que los estadios tengan una mínima capacidad de más de 10.000 espectadores. No es el caso del estadio donde juega el filial del Barça o el femenino o el equipo femenino. Cabe la posibilidad de que sea en el Camp Nou, porque a lo largo de esta semana el Barça debería recibir la autorización de obras para la apertura, que dependerá del informe definitivo que haga el ayuntamiento. Y eso posiblemente lo sepamos el jueves. Es decir, a partir ya lógicamente, cada día que pasa es una fecha más próxima para saber dónde va a jugar el Barça ante el Valencia. Y que es un auténtico desastre ese sentido, porque la gente del Valencia querrá organizarse el viaje, sí, por el paquete de entradas que le puede tocar, y no saben si les tocan 3.000 o 6.000. No tienen ni idea. Lo que es seguro es que en el Estadio Olímpico no va a ser, porque hay un concierto de un tipo que me lo dicen siempre y no recuerdo. Post Malone. A mí no me sé encanta. quién es ese. Yo iría No al sé concierto, quién es ese señor, no tengo el gusto. Pero teniendo en cuenta de que el Barça no va a poder jugar ese partido en el Estadio Olímpico y teniendo en cuenta que el jueves también es el sorteo
de la UEFA Champions League y que ese día el Barça ya tiene que informar a la UEFA dónde va a jugar la primera fase de la UEFA Champions League. Recordemos que donde empiece la primera fase la ha de acabar. No puede a mitad de fase jugar 5 partidos en Montjuïc y 3 en el Camp Nou. No, la primera fase la ha de completar en un mismo estadio. Por lo tanto, si mañana y el miércoles el Barça avanza con el ayuntamiento con ese permiso de obra y la autorización por parte del consistorio barcelonés de poder jugar, pues sería en el Camp Nou. Si no, yo no desaprobaría, no descartaría para nada que el Barça viajase hasta Montilivi para jugar contra Valencia. Ya luego en Champions veremos si en el Camp Nou o en el Estadio Olímpico. El jueves nos lo cuentas en la Liga al Día. El próximo partido del Barça va a ser frente al Rayo Vallecano, al Rayito. Nosotros volvemos con más aquí en la Liga al Día. Hablamos ahora del Real Madrid, del conjunto de Xabi Alonso, que ganó ayer domingo en el regreso del Real Oviedo a la primera división en el Carlos Tartiere, en un partido donde la figura fue Kylian Mbappé y también el técnico Xabi Alonso, con un montón de cambios que hizo en el 11 titular. Enseguida lo vamos a analizar absolutamente todo con Rodrigo Fáez y con Moisés Llorens. Pero Rodri, quiero empezar con tu análisis de lo que ha sido esta goleada del Real Madrid, donde también vimos dos partes bien diferenciadas. Un Madrid que estuvo muy bien bajo mi punto de vista en la primera parte y donde empezó a desdibujarse un poquito más en la segunda mitad. Incluso estuvo a punto de empatar el Real Oviedo con un palo de Sibo. Luego es verdad que ya llegaron el segundo de Mbappé y el gol de Vinicius. Pero tus conclusiones de esta victoria del Real Madrid de la segunda jornada de Liga. Que ganó el mejor, eso empezando por ahí, y ahí lo estamos viendo en los datos, ¿no? 26 remates por parte del Real Madrid, 6 tan solo por parte del Oviedo, 2 de ellos con peligro, una parada importante de Courtois al final, con un disparo al palo, pero es que el Oviedo ayer, y que creo que es un planteamiento entendible, ¿no? Porque es un equipo que todavía le faltan piezas por encajar, los nuevos que han llegado todavía no tienen suficientes minutos ni pozo como para ser titulares, ni adaptarse bien con el resto del equipo, y el Oviedo se dedicó ayer a estar defendiéndose ante un Real Madrid que obviamente más inversión, mejores jugadores, mucha más calidad, más fondo de armario, con esos cambios que ya durante la semana se empezaban a rumiar, como la opción de que Rodrigo fuera titular en esa banda izquierda, la opción de Mastantuono en la banda derecha. Yo creo que fueron cambios que no le vinieron mal al equipo, sobre todo por una cosa importante, para que espabile alguno. Primero, el que se queja, que tenga opciones, como por ejemplo Rodrigo, y que demuestre en el terreno de juego que tiene de verdad esa calidad como para ser diferencial en ese costado izquierdo. También aviso tremendo y sobre todo velado a Vinicius Junior para decir, oye, espabila porque te queremos al mejor nivel. Mastantuono, el hecho de que después del debut la semana pasada en el Bernabéu contra Osasuna pues ya fuera titular en Asturias, pues ya dice mucho de la apuesta de Xabi Alonso. Cuando la semana pasada decíamos que Xabi Alonso no mira el carnet de identidad, no mira los titulares, le da absolutamente igual y va por rendimientos, y si el joven rinde lo va a poner, no era por casualidad, y ahí está la titularidad de un Mastantuono que yo creo que ayer no estuvo mal, pero creo que todavía tiene que crecer y tiene que ir poco a poco, ¿no? Aún así, victoria incontestable del Real Madrid y poco más poder decir, ¿no? Porque 0-3 al final ya te deja las claras que el Real Madrid fue muy superior. Y con un Mbappé que está impresionante. De los últimos 14 goles que ha marcado en Liga el Real Madrid, 12 llevan la firma de Kylian Mbappé. Me imagino, Moy, que es incontestable, ¿no? La jerarquía que tiene este futbolista, ¿no? Que vuelve a ser el que gana el partido. También lo hizo en la primera jornada frente a Osasuna. Ya que no lo comenta Rodri, ya que no lo comentas tú, yo creo que el Madrid también se ve beneficiado por una serie de decisiones que condicionan mucho el partido. Lo de el primer gol, que es un golazo. Hablas de la falta de Tchouaméni. Y el penalti de Huijsen, yo creo que es mucho más claro el penalti de Huijsen que yo no sé si Tchouaméni toca o no toca el balón. Yo creo que... toca porque hasta los jugadores del Oviedo admiten en zona mixta que toca la pelota. Pues entonces, por eso te digo que lo de Huijsen me parece, el quien también toca la espalda de Rondón es Huijsen, que... ¿Y el de Mastantuono no te pareció? No me pareció penalti. No me pareció penalti. El de Mastantuono... Vale. O sea, dos jugadores contra uno que no le dejan pasar, y te parece más el de Huijsen que Rondón recibe de espaldas, ¿no? El partido del Barça contra el Levante, el penalti que piden de Lewandowski, pues que te diga, tampoco me parece penalti. La mano de Balde tampoco me parece mano, pero bueno, ya está. Es decir, no vamos a entrar...
Es que vamos a salir a polémicas por seguro. partido. Creo que nos vamos a poner de la acuerdo. polémica la está buscando él porque nadie habla de polémica. La está buscando él. La polémica no la estoy buscando yo, la polémica está ahí. La polémica tú la quieres enmarcar cuando el Barça en Mallorca marca un gol porque el árbitro no pita para que se pare el partido, entonces sigue en polémica y en esto crees que no hay polémica. Yo creo que la polémica del otro día dije que la culpa era de los jugadores del Mallorca porque no había habido pitido. Y ahora la polémica la sigues buscando tú porque hasta los jugadores del Oviedo, que no lo sé, pero ahí están las declaraciones, dicen que Tchouaméni toca la pelota y que no es falta, que es gol legal. Por tanto, la polémica la buscas tú. Yo creo que sí que estamos de acuerdo en la de Rondón. Quizás esa es la más clara, ¿no? En la que podríamos estar todos de acuerdo en que sí, que se podría haber pitado penal, ¿no? Pues sí, pero bueno, no todos los futbolistas del Oviedo dicen que es falta, ¿eh? No todos, ¿eh? Pero bueno, corramos un tupido pelo porque ya sé que no te interesa, Rodrigo. Dicho eso... Si a mí me interesa, no me deja de interesar, pero yo creo que, Sibo dice yo creo que lo que dijo. Que Mbappé hace lo que le toca. Como hemos dicho, más de 10, 20, 100 ocasiones el Madrid se arrastró durante 7 años para poder contratarlo y lo contrata para esto, para que le resuelva partidos. Es un futbolista que está muy identificado con el proyecto que tiene. Creo que es un jugador resolutivo, que se siente líder, que quiere ser líder, que en París, desde el empleado del Emir de Qatar, Al-Khelaifi, siempre quiso ponerle muchas estrellas cuando la vitola de estrella era para él, y lo está demostrando. Le ha caído muy bien el dorsal número 10 a Kylian Mbappé. El detalle técnico que tiene el primer gol, yo creo que está al alcance de muy pocos futbolistas. Acariciando la pelota ya la ubica para cruzarla. Es decir, cuando ya gira con el balón como le rueda, ya sabes que esa pelota va a ir dentro sí o sí. Y bueno, y al final me da la impresión de que Alonso es un técnico valiente, que no lo que dice en la conferencia de prensa luego vuela, sino que tuvo ni las narices ni la valentía, tuvo la personalidad para dejar a Vinicius de manera merecida en el banquillo y con todo, bueno, aprovechando los empujones arbitrales de Burgos Bengoechea en la tarde de ayer, teniendo la suerte de que el remate de Sibo pega al palo con 1-0, con 0-1 y eso cambia completamente el partido porque luego el Madrid ya rompe definitivamente y acaba goleando el Oviedo. Quiero hablar de esos cambios que fueron la gran noticia, ¿no? En la previa del partido, un Xabi Alonso intervencionista que toma decisiones, que no le pesa sentar a un jugador como Vinicius. Recordemos, Rodrigo titular, un Rodrigo que no había jugado o que prácticamente había sido invisible para Xabi Alonso, salvo el primer partido del Mundial de Clubes. El otro día calentó 45 minutos y no entró al terreno de juego, le pasaron por delante bastante bueno. Gonzalo Brahim, por supuesto, como titular, y encima lo hace por la izquierda, que nos contó Rodra aquí que lo había pedido el propio futbolista brasileño, jugar por la izquierda, sienta a Vinicius, hace más cambios, más tanto uno como titular, luego hablamos de eso, Carvajal por Trent, que ha estado flojo, y Rudiger por Militao, yo creo un poco también para darle descanso a Militao. Pero, ¿qué pasa con Rodrigo? Rodrigo Fáez, y aquí me repito, ¿es una oportunidad, es la última oportunidad para Rodrigo? ¿Realmente cuenta con él? ¿Y qué te pareció el partido de Rodrigo? ¿Aprovechó esa oportunidad? Xabi Alonso cuenta con él. Otra cosa es que Rodrigo siempre lleva estos últimos año y medio muchos altibajos, y eso es una realidad. Por tanto, yo creo que la titularidad en la parte izquierda del esquema táctico ayer del Real Madrid tiene una causa y creo que es bastante clara, el decir, oye, ¿quieres jugar en la izquierda? Pues toma, juega en la izquierda, aprovecha tu oportunidad y en el momento en el que tengas esa titularidad, pues queremos que seas diferencial. Ayer creo que no hace mal partido, de cara a puerta está un pelín, bueno, tuvo muy buena posición por parte de la defensa del Real Oviedo, pero vamos, yo le doy un aprobado y teniendo en cuenta de dónde venía Rodrigo, creo que es un buen partido de Rodrigo Goes, que estuvo muy activo, que intentó cosas, que además se asoció muy bien con Álvaro Carreras, que creo que es uno de los descubrimientos del fin de semana, y veremos a ver el futuro, porque yo insisto en lo que os vengo contando en los últimos programas, desde que retomamos otra vez la nueva temporada, que la plantilla del Real Madrid no está cerrada. Veremos a ver los próximos movimientos, tanto de entrada como de salida, que me da la sensación de que algún movimiento va a seguir habiendo.
No está cerrada. Moy, ¿qué te pareció esta titularidad de Rodrigo? ¿Crees que realmente es una oportunidad? ¿Crees que el club lo está poniendo un poco en el escaparate, ¿no? Un jugador que no juega, me imagino que se va depreciando, ¿no? ¿A qué responde esta titularidad de Bueno, Rodrigo? yo pienso que a la personalidad de Alonso, lo que hablábamos anteriormente. Es decir, Xavi Alonso dijo semanas antes que no jugaba por decisión propia, por decisión del entrenador. Y ahora ha sido una decisión del técnico el que ha vuelto a colocar a Rodrigo en el perfil zurdo. Yo no tendría duda. Yo creo que al Madrid al que le sobra es Vinicius. Por actitud y por fútbol. Me da la impresión. Ahora vamos a la actitud. A mí me da la impresión de que Rodrigo es un futbolista diferencial. Y Rodri le pone un aprobado justo o un aprobado. A mí me da la sensación de que después de todo lo que vivió Rodrigo la pasada temporada y cómo ha sido esta pretemporada, el Mundial de Clubes que solo participa o prácticamente solo participa en el primer partido, cómo ha ido la pretemporada desde que el equipo vuelve a ejercitarse, cómo arranca de suplente el otro día, que parecía que era, según en las tertulias de aquí, de España, todo el mundo decía que era la séptima opción para el ataque. Y ayer sale titular. Yo creo que hace un partido mucho más que correcto. Mucho más que correcto. Es verdad que cuando él incide por la izquierda, entonces el Oviedo está también fresco, está muy bien, lo acaban tapando dos jugadores, pero es un futbolista que desborda por fuera, que te viene por dentro, que combina muy bien en corto, que sabe generar pared, que, bueno, estando en condiciones óptimas, sin duda, el atacante por la izquierda que mejor tiene la plantilla del Madrid es Rodrigo. Rodrigo que dejó en el banco a Vinicius. Vinicius que salió al minuto 63, precisamente por el brasileño. Dio una asistencia, marcó un gol y además tuvo ahí sus más y sus menos con la grada. Es verdad que estuvo pitado desde el minuto 1 y cuando entra en el terreno de juego, la ovación en contra, o sea, la pitada es brutal. Y luego se encara con la grada en el gol de Mbappé, después en su gol hace este gesto, ¿no? De a segunda, le tiran una botella, en fin. Yo leía esta mañana un periodista que decía, es el Vinicius de antes del Balón de Oro con lo bueno y con lo malo que tiene Vinicius, Rodri. ¿Cómo gestionas todo esto que pasó con la figura de Vinicius como protagonista? Bueno, yo creo que ahí es donde ves lo que es Vinicius, que en un partido en el que él sale de suplente, en ese minuto 63, donde no tiene los minutos que él desearía, pues te consigue hacer una asistencia y te marca un gol. Es que es eso sí que es un jugador diferencial y Rodrigo puede llegar a serlo, como es obvio, pero es que a Vinicius le falta muy poco o necesita muy poco para ser diferencial, que yo es donde veo que Vinicius está un peldaño de momento por encima de Rodrigo y que luego ya se verá, pero a día de hoy es una realidad. Luego el resto, la pitada inicial, bueno, luego sí que es cierto que él cuando se pica, digamos, sobre todo después del gol, es porque él había escuchado a parte del Tartiere gritarle, no sé si era tonto o bobo, y al final eso es algo que siempre que ha ocurrido, Vinicius ha respondido de la misma forma. Luego lo de la botella y... No, ¿cómo voy a justificar eso? Vale. No, es que parecía, no conforme lo estás expresando, que como le llaman bobo o tonto, nada, que tiene derecho a contestar. No, para nada. Bueno, igual estás justificando tú ahora que la gente, da igual que sea el Tartiere, Valencia, el Molinón, da igual, estás justificando tú que tenga que recibir insultos cualquier jugador. Yo creo que todos los que hemos ido al fútbol en Europa, sí, eso lo hemos visto. ¿Y eso te exime de que sea algo apropiado? No me exime, pero lo que no me parece bien es que un futbolista como Vinicius, el supuesto Balón de Oro, reaccione siempre de la misma manera. Algo tiene que aprender ese chico, ¿no? Es decir, seguramente sí, pero bueno... Me parece que tiene un problema de educación muy grande. O sea, igual lo que tenemos que aprender todos es a comportarnos en un estadio. Entonces que vayan todos con pompones y que nada, y que... Uy, la demagogia. Uy, ya saltaba la demagogia. Ahí está. La tuya. O es que tú en un Sporting Oviedo... No, o también vamos a justificar el lanzamiento de una botella en una celebración de gol. Como es una botella de plástico no pasa nada. Perdona, Ana. Hay imágenes... Es que tú en un Sporting Oviedo... ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Diciendo guapo o feo? ¿Qué dirías? No, entonces no me seas demagogo. Estamos hablando de Vinicius, no de mí. O sea, el día que yo gane los millones que gane Vinicius, pues igual te digo que bien o mal, no lo sé. Hombre, por favor.
No me seas facilón tú, que estás justificando que todo el mundo insulte. Y esto lo dije el año pasado y lo repetí. No podemos... yo creo que Vinicius tiene cosas que mejorar, muchísimas, porque ciertas cosas... Es muy feo mandar a los equipos a segunda división cada vez que te gritan algo. Eso es feísimo. Feísimo por parte de Vinicius y lo tiene que arreglar. Pero vamos, es que creo que ayer Vinicius no hace nada para que reciba unos insultos de repente. Vinicius no hace nada, pues sí que hace, porque Vinicius es una amenaza constante para el rival y el público rival defiende su rancho de esa manera. Y tenemos que aplaudir el insulto. Yo no estoy aplaudiendo el insulto, yo estoy diciendo que yo entiendo que la gente abronque al rival. Pues claro que lo tiene que abroncar. Bueno, pero puedes abroncar, pero sin insultar, ya está. Tenemos la parte de que en el fútbol entra un poco pues esa, no quiero decir picardía, o bueno, pues esa forma de alentar a tu equipo, o bueno, pues cuando el otro tiene el balón, pitar, etcétera. Pero sí que es verdad que este jugador, Vinicius, nunca había jugado en el Carlos Tartiere para ser recibido, ¿no? con esa sonora pitada terrible de todo el estadio. Hay imágenes de aficionados con pelotas de playa, tiran una botella. Esa es una realidad. Ana, y que Vinicius es un futbolista de mecha corta, pues también. Que no, que la pitada es porque es Vinicius y porque es un jugador diferencial y muy bueno. Si eso yo lo entiendo. Lo entiendo. Lo que no entiendo es que ahora Moisés diga, no, es que Vinicius hace tal, hace cual, no sé qué. O sea, Vinicius no puede hacer esto, pero la grada sí que puede insultar. Escúchame una y cosa, da igual que sea el estadio, pero dime un estadio en el cual no vaya ese chico y no lo abronquen. Lo abroncan en todos lados, pues como cuando, es que me da igual, cuando estaba Messi en el Barça o Cristiano en el Madrid. Eso ha existido toda la vida. Bueno, pero es que Moisés, estamos hablando de casos diferentes. Chico le habrán dado un cheque por hacer un reportaje en una plataforma de televisión y a partir de ahí ya cualquier cosa se saca de contexto. Ni un insulto racista ayer. No se saca de contexto. Ni un insulto el problema de Vinicius ayer. que ha tenido, y esto creo que hay que ponderarlo de una vez, es que ha sufrido mofas, humillaciones por parte de gran parte de la prensa desde que llegó al filial del Real Madrid y que eso, por ejemplo, Messi no lo sufrió y que Cristiano tampoco lo sufrió. Que a este chico le han mordido en un terreno de juego. Que a este chico le han colgado un muñeco en uno de los puentes de la M40. Hombre, por favor, no compares casos. Y eso condenado y están condenados. Eso tiene una sentencia judicial condenatoria. Pero bueno, yo te digo que Messi iba por los estadios y guapo no le llamaban. Bueno, guapo no le van a llamar a nadie, a ningún rival, ¿no? En fin, bueno, dejamos el tema Vinicius, regresamos con más cositas y también con los insiders, que tenéis un montón de noticias que contarnos de la Liga. La Liga del Día, en esta edición de lunes tenemos nuestra sección de los insiders con los que más saben de las noticias en exclusiva de la Liga, con Moisés Llorens y con Rodrigo Fáez, a ver qué nos cuentan en este lunes aquí primero en ESPN Deportes. Rodri, empiezo por ti, a ver, ¿qué noticias fresquitas nos traes de la Liga? Información que ayer nos llegaba y que esta mañana lo hemos requete contrastado. El Real Madrid y la expedición, desde el propio vestuario, encantados con el recibimiento en Oviedo, un recibimiento multitudinario que hizo que los jugadores del Real Madrid alucinaran y comentaran dentro del autobús a la llegada al hotel de concentración en Oviedo de que les sorprendía muchísimo la cantidad de gente que había. Obviamente son más de 24 años fuera de Primera División por parte de muchos aficionados del Real Madrid en Oviedo y en los alrededores de la capital del Principado, y esto hizo que los jugadores del Real Madrid estuvieran gratamente sorprendidos. Hubo un comunicado oficial por parte incluso del Real Madrid agradeciendo a la afición madridista de Asturias que fueran tan cercanos, tan respetuosos y obviamente tan numerosos en ese recibimiento, y que es algo que sorprendió mucho el recibimiento en Oviedo, en el hotel de concentración sobre todo. Pero lo que es volver a la Primera División 24 años después y que tu primer partido en casa sea nada menos que ante un Real Madrid plagado de estrellas, ¿no? A pesar de que luego el resultado no fuera beneficioso para los de casa. Rodri, vamos enseguida con otra, pero Moy, ¿qué nos puedes contar desde Barcelona? Bueno, pues contarte que Gavi, por ejemplo, es el pegamento del vestuario. El futbolista andaluz, canterano, criado en la Masía, entiende que hay mucha competencia a día de hoy en el primer equipo, pero eso no le quita para nada a él la ilusión para poder jugar. Su objetivo es, después de haber jugado la Nations League o haber disputado la Nations League el pasado verano y estar en la cabeza, en las intenciones del seleccionador nacional de poder seguir contando con él, sin hacer ruido, quiere seguir contando para aspirar a ir al Mundial del próximo verano, del verano del 2026, en Estados Unidos, en Canadá y en México. Es un jugador que lo único que quiere hacer es sumar, que
le gustaría poder tener más minutos como les gustaría a todos. Entiende que su oportunidad ya llegará. Jugó 45 minutos ante el Levante a un nivel altísimo, junto con Pedri comandó la zona ancha del terreno de juego, y es un futbolista que cuando lo ves actuar con el balón en juego o cuando los compañeros son los que toman el césped porque no hay competición, como es un futbolista al cual todos se le acercan, todos lo buscan, un futbolista de esos que son necesarios en cualquier vestuario profesional. Es que va a haber codazos, yo creo que en el centro del campo del Barça, porque hay tanto jugador y jugadores tan buenos, ¿no? La verdad es que ahora mismo solo Pedri, ¿no? Que hizo un partidazo, podría ser el que tiene el puesto asegurado. Rodri, ¿qué más noticias nos traes en este segmento de Insiders de la Liga? Hablábamos antes del Real Madrid, hablamos ahora del Atlético de Madrid, que está pendiente todavía de cerrar el mercado de fichajes. También nos lo comentamos en los primeros segmentos de la Liga al Día durante esta temporada, que a pesar de la calma que hay en el Atleti, que cuidadito, que igual podía haber alguna salida o alguna novedad diferente. Y en este caso es la de Conor Gallagher, que está pendiente de su futuro. Conor Gallagher empezó de titular el primer partido contra el Español, no fue titular en el empate de este fin de semana contra el Elche y se empieza a ver o a atisbar una posible salida. Veremos a ver en qué queda, porque lo que nos cuentan desde el cuerpo técnico es que Conor Gallagher es una figura importantísima en el Atlético de Madrid, sobre todo después de la marcha de Rodrigo de Paul, y es que Conor Gallagher ha recibido, por lo que nos cuentan fuentes cercanas al entorno del jugador, ha recibido el interés para una cesión y veremos a ver si algo más por parte del Crystal Palace, que quiere recuperarlo. Conor Gallagher llegó a la Premier League y explotó a nivel internacional gracias a su muy buena actuación en el Crystal Palace, que el Crystal Palace, después de la venta de Eze, quiere volver a contar ahora mismo con Conor Gallagher. Veremos a ver en qué queda. De momento lo que se plantea es una cesión. No sabemos si con opción a la compra o sin ella, veremos a ver en qué queda, insistimos, y veremos a ver si el Atlético de Madrid obviamente accede a dejar marchar a un jugador que costó muchísimos millones de euros la temporada pasada y que, no habiendo hecho mal año, tampoco es que sea una joya, digamos, a nivel internacional. Por cierto, ¿qué pasa con Nahuel Molina? Porque el otro día, menuda pitada también en la presentación de los fichajes para el futbolista que no se quiere ir, ¿no? No, ni él quiere irse, ni Simeone quiere que se vaya. Veremos a ver también si llega alguna oferta importante que el Atlético de Madrid tendría que valorar en este último tramo de mercado. Lo que está claro, Ana, y esto hay que puntualizarlo muy bien, es que el Atlético de Madrid siempre se pone en el peor de los escenarios, por si acaso, para tener siempre alternativas a cualquier jugador que pueda marcharse. Bueno, el mercado no está cerrado en el Atlético, lo dice Rodrigo Fáez, así que vamos a estar muy pendientes hasta el día 1 de septiembre. Moy, turno para otra noticia aquí que nos puedas contar en exclusiva en la Liga del Día. No es exclusiva, ni mucho menos, pero sí que... Bueno, exclusiva o que nos traes, que nos traes. Sí que es interesante. Contamos a la gente que el sábado el Barça, el juvenil del Barça, el sub-20, disputó la final de la Intercontinental en Maracaná ante el Flamengo. Y Jean Virgili acabó perdiendo la tanda de penaltis. El Barça fue ganando el partido 1-2. En la última jugada del partido le empató el Flamengo y la tanda de penaltis perdió por 6-5. En ese partido destacó muchísimo Jean Virgili, ¿no? Un chico que hace un mes exacto cumplió 19 años. Es un extremo de 1,70, un tipo pequeñito pero muy veloz, con mucha versatilidad, con capacidad para llegar al área. Hizo una exhibición majestuosa en Maracaná y la hinchada del Flamengo se ha enamorado del joven futbolista que en verano parecía que iba a entrar en los planes de Hansi Flick para hacer la gira de pretemporada, pero que la gran competencia arriba y el estar todos los futbolistas disponibles para poder viajar hasta Asia, recordemos que el Barça jugó 3 partidos entre Japón y Corea del Sur, pues al final, pese a haber hecho 10 días de entrenamiento con el primer equipo, Hansi Flick le tuvo que dar la mala noticia que debía volver a su equipo de origen, es decir, al filial del Barça. Recordemos que el Barça B bajó de categoría, el Barça Athletic de primera federación a segunda federación. Él no quiere jugar en esa categoría, considera que debería dar un paso más al frente, pero el Barça está por la labor de tratar de convencerlo que se quede para mejorar las condiciones y sobre todo teniendo en cuenta que es un futbolista con un futuro muy prometedor. Te digo, 19 años, extremo, versátil por los dos costados, que maravilló
al público que el pasado fin de semana fue a Maracaná a ver la final de la Intercontinental entre el Flamengo, que fue campeón de América, contra el Barça, que fue campeón de la Youth League. Pues otra perlita, en Can Barça, impresionante, espectacular. Nosotros regresamos con más aquí en la Liga al Día. Turno ahora para la bronca en la Liga al Día en esta edición de lunes. Tenemos que hablar de Franco Mastantuono, que se ha convertido en una de las sensaciones del Real Madrid y de la Liga en tan solo 2 jornadas. Un jugador que prácticamente lleva semanas a las órdenes de Xabi Alonso, pero se lo ha ganado, lo tiene completamente embobado al técnico Tolosarra. Titular por primera vez en su segundo partido, fue el primer cambio frente a Osasuna la primera jornada, titular de lleno, de inicio, el jugador argentino. ¿Qué os pareció la actuación, Rodri? Empiezo por ti. ¿Crees que va a ser un titular indiscutible, que va a formar parte de este 11 del Real Madrid? Una figura intocable. Yo creo que no, de momento no, pero sí va a ser ese jugador de rotación que va a tener muchos partidos de titular y de forma merecida además, porque creo que lo poco que lo hemos visto ha demostrado tener arrojo, atrevimiento, calidad y sobre todo personalidad, ¿no? Que yo creo que es lo necesario para jugar en un equipo como es el Real Madrid. Creo que demasiado pronto todavía, porque además, teniendo en cuenta lo que puede pasar, veremos a ver cómo termina el mercado con Rodrigo, Vinicius, etcétera, pero creo que hay muy pocos puestos y en los partidos importantes me da la sensación de que Xabi Alonso va a seguir tirando de los que son titulares, al menos en teoría, que parten con esa ventaja, pero estoy convencido que Mastantuono va a jugar muchos partidos, muchos más de los que la gente piensa, como informamos la semana pasada, como adelantamos hace 2 semanas, porque es que se lo merece y lo hemos visto, que es un jugador muy activo y que tiene muchas ganas, cosas que le viene muy bien en ataque y también en defensa, obviamente, porque ayuda al equipo de Xabi Alonso. Yo creo que sí que va a ser titular y creo que se va a sentar desde ya, porque es un jugador diferencial. En lo futbolístico le queda muchísimo, lógicamente, pero tiene 18 años. El madridismo está necesitado de que alguien, que aunque le hayan costado 70 millones de euros, pero para poder decir que hay alguien joven en su equipo, bueno, pues que puede ser una estrella mundial, porque es verdad que aunque River es uno de los grandes del mundo, a lo mejor el escaparate del Madrid, y jugando Champions, pues aún lo expone más y según cuál sea su rendimiento, pues puede potenciar muchísimo más esa imagen de Mastantuono. A mí me da la impresión de, conforme habla Alonso, que le tiene mucha fe desde el primer día. Destacó en las primeras conferencias de prensa el entrenador que cuando le llamó para convencerlo, se quedó sorprendido de la personalidad que tenía el futbolista. Es un jugador que combina muy bien en corto, que tiene salida también en el regate, que es verdad que ayer jugó arriba, pero puede jugar en el centro del campo. A mí, no sé, a mí me da la sensación de que es un futbolista que, como dice Rodri, lo vamos a ver muchas veces jugar, pero a mí sí que me da la impresión de que por capacidad y por necesidad del madridismo, capacidad futbolística y necesidad del madridismo, tener a alguien a quien ensalzar, creo que va a ser titular indiscutible. Y con todo eso quiero decir que a Xabi Alonso no tiene por qué ensalzar a nadie. Xabi Alonso lo que tiene que buscar es lo mejor para su equipo y me da la impresión de que Mastantuono es diferente a lo que tiene la plantilla del Madrid. Yo pensaba que aquí nos íbamos a dar más con Franco Mastantuono en esta bronca, pero... hay que hablar, chicos, con la producción, porque esto estamos demasiado de acuerdo. Estamos demasiado de acuerdo, pero oye, el chico tiene personalidad, a mí me gusta, tiene personalidad, es verdad que la pide siempre, el otro día pidió un penalti, siempre lo está buscando, vamos a ver por dónde juega, porque es verdad que empezó, ¿no?, por el extremo derecha, luego se mete por dentro, es un futbolista que tiene alma de media punta, ¿no?, que puede aportar más por ahí, no sé cómo lo veis, yo lo vi que estaba como eléctrico, moviéndose por todos lados y siempre pidiendo la pelota. Bueno, también acabó cambiado, acabó muy cansado, es muy joven, tiene 18 años. La cuestión es que no lo quemen. Es decir, ya te digo, el madridismo está muy ilusionado. También tiene, pues, les hace mucha gracia a algunos
el nombre que tiene de Franco, ¿no? Que el Bernabéu pueda cantar Franco, Franco. Eso también en algunos sectores de los medios de comunicación pues como que les hace gracia, porque han habido debates hablando de eso en algún medio de comunicación. Pero bueno, que no quemen. Es decir, el jugador tiene una soltura y tiene una solvencia tremenda. Yo no sé si para en un futuro próximo ser el líder del Madrid, porque pelear con Mbappé para ello has de tener muchos galones, pero sí que para ser un jugador importante, más teniendo en cuenta que el Madrid pagó sobreprecio a River Plate para poder traerlo y quitárselo al Paris Saint-Germain. Ha quedado en buenas manos, Rodri. Con esto de saber llevarlo, yo creo que está en buenas manos, ¿no? Xabi Alonso. Hombre, es que Xabi Alonso, yo creo que el talento juvenil, en general el talento lo gestiona muy bien Xabi Alonso, pero más el talento juvenil, por lo que os comentaba al principio del show, ¿no? El hecho de que él, si ve que un jugador está bien, da igual que tenga 18, 19, 20 o 35 años, lo va a poner. Y en el caso de Mastantuono, creo que ya se vio contra Osasuna que tenía cositas interesantísimas. Yo pienso que contra el Oviedo este fin de semana estuvo súper activo, sobre todo en la primera parte, pero que luego seguramente acusó un poco ese cambio físico, porque es importante, el cambio físico de ritmo sobre todo, el cambio de carga en las piernas que puede tener de lo que era jugar en River a jugar en el Real Madrid, pero yo creo que está en esa progresión muy hacia arriba y que encima es un jugador que gusta al Santiago Bernabéu, no por el hecho de ser argentino, que también es algo que el Bernabéu echaba de menos, sino también por el hecho de ser un tipo que se atreve con absolutamente todo y que ayer le vimos que parecía que llevaba un par de temporadas en el Real Madrid ya. Ana, es que... Totalmente, mucho desparpajo. Ana, es que, bueno, volviendo al tema anterior de que creías que íbamos a chocar más, que igual la bronca debería haber sido lo de Vinicius, ¿entiendes? Pero bueno, como siempre habría ganado yo, o sea... No, si tú con darle a Vinicius da igual, ahí no te preocupes que ahí bronca tampoco hay mucha. Ahí ha habido bronca, con explicar todo lo que tú te callas, o hacen que te calles. No, yo no me callo absolutamente nada. Y así como digo cosas malas de Vinicius, digo las cosas buenas, cosa que tú no. Tú como Van Gaal, siempre negativo, nunca positivo, vete nunca. defendiendo que vaya mandando a la gente a segunda división. Vete defendiéndolo, vete. Voy a mandar a Carlos de vuelta. Escucha, voy a mandar a Carlos de vuelta. Rebobina hacia atrás. ¿Cuándo defendí yo eso? Dije que era un gesto feísimo y para nada deportivo. Rebobina para atrás, que yo creo que tú la mente confundes esto con otros segmentos de otros programas. Sí, de otras cadenas que creo que ves más que... Yo ya lo sé, que a ti te gusta que pierda el Oviedo, yo ya lo sé. Hombre, claro me gusta porque soy del Sporting, eso lo admito y ya está. Y te gusta que hayan hecho ese gesto, pero bueno, da igual, dejémoslo. Bien, pues estar aquí en la Liga al Día para ver cómo ha crecido y cómo se ha creado ese nuevo estadio, esa nueva casa del Everton. Impresionante esas obras, cómo se han levantado en el Hill Dickinson Stadium. El Everton ha jugado ahí ya por primera vez este fin de semana y encima ha ganado al Brighton, ¿no? Espectacular. Este vídeo se lo tenían que ver en la ciudad condal, ¿no, Moy? También, porque en Madrid también estuvieron un tiempo haciendo ahora. Sí, vas a comparar. Lo que pasa es que en Madrid cuando todo estaba parado, porque España no se podía mover nadie, en el Bernabéu hacían obras. No sé, a lo mejor alguien tuvo la visión de poder hacer que las obras estuviesen en marcha. No sé, digo yo, ¿eh? Vas a comparar, a ver dónde juega mañana, pasado, etcétera, que cada día hay una información. ¿Dónde vas a comparar? Porque eso es un estadio de verdad. Lo otro es un estadio viejo recubierto con una masa de hierro. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Sí, que lleváis vendiendo una maqueta y la gente tiene que preguntar si es la maqueta o la realidad que luego ven cuando pasan. La maqueta es la que vendió en Madrid, que luego no tiene nada que ver con lo que es en la realidad. Pero bueno, escúchame una cosa. Bueno, nos vamos. Ha sido un placer, chicos, nos vamos. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima, la Liga del Día. Chao. Rodri, vaya goleada. Adiós. Chao. Adiós.